Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a Teofusión. Este es un espacio de reflexión teológica desde y para Latinoamérica. En esta oportunidad quiero que hablemos de una perspectiva hermenéutica que ha cobrado mucho vigor en la actualidad, especialmente porque se fundamenta en los procesos decolonizadores que han emprendido las sociedades y los pueblos originarios de América Latina y el Caribe. Esta perspectiva se conoce como la hermenéutica de la desobediencia epistémica, propuesta por Walter Mignolo. Además, esta perspectiva hermenéutica está orientada a construir una epistemología decolonial, es decir, que sea integral e inclusiva, donde se debe tener como base las experiencias, los conocimientos y el sistema de valores y creencias de todas las culturas, pero especialmente de las culturas que históricamente han sido dominadas, invisibilizadas y excluidas. Según esta perspectiva, para construir conocimiento con potencial transformador, es necesario romper con la matriz colonial del poder, donde el conocimiento de algunas culturas se ha impuesto y se sigue imponiendo sobre las demás culturas. En el contexto de la hermenéutica teológica, esta racionalidad otra puede ser orientada hacia la construcción de conocimiento teológico que potencie el diálogo intercultural e interreligioso. Sobre la base de esta breve introducción, nos hemos planteado la siguiente pregunta generadora de reflexión para abordarla en este espacio con los dos grupos del curso Hermenéutica Teológica. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo consideras que podrías contextualizar la perspectiva hermenéutica de la desobediencia epistémica en el tema que te interesa investigar? El primer grupo de personas que compartirá sus reflexiones sobre esta pregunta está compuesto por las siguientes personas, en el orden en que aparecerán: Carolina Zoile, Leandro Moya, Tatiana Salas, Maynor Vargas, Sonia Lang y Carlos Carvajal. Entonces, escuchemos las reflexiones de las personas que nos acompañan en este episodio de Teofusión. La segunda pregunta: ¿cómo consideras que podrías contextualizar la perspectiva hermenéutica de la desobediencia epistémica en el tema que te interesa investigar? Para empezar, yo me he propuesto investigar sobre Tzvetan Todorov, quien escribió en 1982 el libro La conquista de América, la cuestión del otro. Todorov dedicó su libro a una mujer devorada por los perros. Lo saca de un relato de Diego de Landa en un libro que se llamaba en ese entonces, el siglo XVI, Relación de las cosas de Yucatán, o sea, en México. Lo voy a leer la cita para poder un poquito contextualizar sobre qué es lo que quiero investigar. El capitán Alonso López de Ávila prendió una mujer india y bien dispuesta y gentil mujer andando en la guerra de Bacalar. Esta, o sea, la mujer, prometió a su marido, temiendo que en la guerra no la matasen, no conocer otro hombre sino él, y así no bastó persuasión con ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro de ser ensuciado por otro varón, por lo cual la hicieron apedrear. Ahora, esta desobediencia epistémica
voy a leer una cita pequeña de Mignolo, que acuñó el término. Dice: la práctica de la descolonización empieza por reconocer en primer lugar que la colonización del saber y del ser ha consistido en utilizar el conocimiento imperial para reprimir las subjetividades. En eso consiste la colonialidad del ser y del saber. Quiero describir cómo la desobediencia epistémica puede contribuir a descolonizar los saberes que utilizamos comúnmente sobre la historia del descubrimiento, o mejor dicho, la conquista de América. A mí especialmente este tema de la desobediencia epistémica me ha parecido fascinante. Esta creación de una nueva dimensión del pensamiento, vamos a ver, de la forma en la que comienza a construirse el conocimiento también a través de ahí y a deconstruirse también, me ha resultado muy enriquecedor. Y pensándolo desde la pregunta que estamos resolviendo aquí, de cómo lo relacionamos con el trabajo que estamos por hacer, con la monografía, en mi caso desde los estudios del color, me puse a pensar que quizá esto me ayude a ampliar también la investigación que estoy por hacer, sobre todo porque al entender esto desde un enfoque decolonial, podría hacer una comparación entre los estudios que se han realizado, los estudios científicos y arqueológicos que se han realizado en las zonas de Palestina y de Egipto, por ejemplo, compararlo con los estudios que se han hecho en estas zonas, en Costa Rica o en Centroamérica, acerca del color también y de dónde provienen, por ejemplo, los pigmentos, en el caso de los pigmentos orgánicos, en la región de Palestina, se han encontrado el uso de animales marinos para realizar una tinta como lo que se llama el azul puro en la Biblia. Entonces, al hacer esta comparación y ver si se han realizado estudios similares por acá, podría ahondar aún más, ¿verdad? Profundizar en este conocimiento y a la vez hacer una comparación que amplíe desde la desobediencia epistémica al adentrarme ya en lo que es la cultura costarricense, lo que es la cultura centroamericana, cómo fue utilizado aquí el color, cómo si hay prácticas que se asimilan, si se utilizaron, si el origen de los pigmentos es similar, si se aplicaron a los mismos, digamos como en el caso de las telas. Entonces creo que por ese lado podría ampliar y enriquecer también mucho lo que es el trabajo, en este caso, de los estudios del color y de la historia del color. También, en el caso de Mignolo, tenemos que considerar la perspectiva hermenéutica de la desobediencia epistemológica y cómo lo incorporaría yo en mi trabajo de investigación, este principio. Él dice que la modernidad, la vida acelerada, tecnológica, tan deprisa, esto nos reta, esto nos reta a desaprender, a desacelerarnos para aprender nuevamente, para reaprender, para reinventarnos, para ver las cosas desde un punto diferente. Y es aquí donde el tema que intento desarrollar en el ensayo, que es la ecoteología, de verdad que es interesante cómo vamos a presentar o cómo voy a presentar una perspectiva, como lo dice Mignolo, que es la descolonización de todo aquello que hemos
históricamente adquirido como tradiciones, como costumbres, para presentar una ecoteología adaptada al contexto actual. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video podcast de esta semana. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, la perspectiva hermenéutica de la desobediencia en la estructura circular de la comprensión de Gadamer. Para Gadamer, la comprensión no es solo un proceso lineal, sino también circular. Esto significa que siempre interpretamos nuevos conocimientos a través de nuestros preconceptos y experiencias previas. Pero, ¿cómo encaja la desobediencia en este marco? La desobediencia desde una perspectiva hermenéutica puede ser vista como una ruptura necesaria para cuestionar y reconfigurar todos nuestros preconceptos. Cuando desobedecemos, no solo rechazamos una norma, sino que también abrimos espacios para nuevas interpretaciones y comprensiones. Gadamer nos sugiere que esta ruptura no es un acto de una simple rebeldía, sino una parte integral del proceso de comprensión. Al desobedecer, entramos en un diálogo con la tradición y con el contexto, lo cual obviamente nos va a permitir reinterpretar y en última instancia comprender de manera más profunda. Así, la desobediencia se convierte en un motor de la comprensión hermenéutica. Nos desafía a revisar y a cuestionar nuestras suposiciones, enriqueciendo el círculo de la comprensión con nuevas perspectivas. En resumen, podríamos decir que la desobediencia en la estructura circular de la comprensión de Gadamer no es sólo una resistencia, sino una oportunidad para el crecimiento y la profundización del entendimiento. Ahora vamos a abordar el segundo tema, que es la desobediencia epistémica de Mignolo. Veo que Mignolo también parte, o mejor dicho, está en consonancia con esta teoría de la estructura circular de la interpretación. Porque en realidad siempre para nosotros para cualquier persona, es más cómodo seguir la inercia de la vida sin hacer ningún cambio, seguir la corriente de la masa. De esta manera uno no tiene que hacer ningún esfuerzo, ni tampoco corre riesgo de que haya que enfrentar con críticas o rechazo de nuestra comunidad. Pero al mismo tiempo, de esta manera, seguiremos siendo colonizados, entre comillas, por las ideologías dominantes de nuestra sociedad. Y estas ideologías presentes en nuestra sociedad y prácticamente son eurocéntricas. Hoy día, con el desarrollo de la tecnología, el uso tan popularizado, tan extendido de Internet, las ideologías, los pensamientos, las corrientes filosóficas se divulga con una eficacia nunca antes visto. Y la mayoría como he dicho anteriormente, que la mayoría de los pensamientos
existentes, las corrientes de pensamiento que están en nuestra sociedad es principalmente eurocéntrico o de las sociedades o culturas hegemónicas del mundo. Y a través de Internet todo esto ya está presente en todos los rincones de nuestro planeta Tierra. Y también es muy posible que si a una persona cercana a nuestra o de personas que nosotros respetamos, o sea, que esa persona tiene influencia sobre nosotros y vemos que esa persona piensa, hace ciertas cosas o ciertas formas, lo normal es que pensamos que está bien y lo hacemos nosotros también. Pero solo cuando tenemos la conciencia de esta realidad, de que estas ideologías, esta forma de pensar viene fuera de nuestra sociedad, vamos a tener el deseo, ¿sí? El atrevimiento, si uno quiere, de hacer la rebeldía ideológica o desobediencia epistémica, como dice Mignolo. Entonces, cuando tomamos conciencia, podríamos pararnos encima de estas corrientes y mirar bien de lo que estamos haciendo, si está correcto o si nos hace bien o no, como persona en nuestra sociedad. Y de esta manera podríamos romper con la matriz colonial del poder y así de esta forma ser auténtico. Este esfuerzo por emergirse de la dominación hegemónica es fundamental para entender cómo podemos aprovechar bien, cómo aprovechar los medios de comunicación digital, que es el tema que quiero investigar, de que si lo estamos aprovechando bien y evitar de ser dominados por estos medios. La segunda idea que es bastante curiosa y que puede ser distinta, que puede ser una oposición al pensamiento de Gadamer, es la de Mignolo. Mignolo no nos invita a reconocer tanto aquellas ideas preconcebidas con las que nos aproximamos al texto. El autor introduce un concepto que puede ser radicalmente diferente, y es la desobediencia epistémica. En la desobediencia epistémica sí se identifican diferentes elementos, pero con el objetivo de descartar. Por ejemplo, Mignolo nos invita a que podamos comprender que muchas veces hemos sido víctimas de teologías colonizadoras, teologías que en otros contextos académicos se conocen como teologías opresoras, que fueron generadas en Occidente con la intención de promover ciertas ideas que en vez de restaurar o de restituir, terminan oprimiendo y empujando a muchos sectores de nuestra sociedad a los márgenes. Y esos márgenes, irónicamente, son los que poseen la voz campante en la perspectiva de Mignolo a la hora de reinterpretar los textos y de ofrecer una hermenéutica mucho más fresca de la que probablemente poseemos en los sistemas más tradicionales. La invitación es a identificar la matriz colonial del poder. ¿Qué teologías dominantes se convirtieron en pensamientos opresores para nuestras comunidades de fe? Obviamente esto puede sonar como un enfoque mucho más crítico y para muchos incómodo. Sin embargo, con ejemplos tan sencillos como las liturgias en las que nosotros nos desenvolvemos o en las que hemos crecido, por ejemplo, es notorio observar cómo existe una devalorización de aquellas cuestiones autóctonas y que pertenecen a nuestros pueblos y culturas latinoamericanas por el reemplazo de aquellas liturgias que son propias de Occidente. La mayoría de nosotros ha crecido en liturgias donde los himnos no pertenecen notoriamente a nuestra cultura, sino que son traducidos de Occidente, muchas veces de una perspectiva eurocéntrica y obviamente en nuestro mundo con un enfoque más hacia la teología blanca norteamericana. Entonces, los himnos son traducidos, el orden de nuestros servicios es heredado de los colonizadores, la manera en que se ejercen las misiones, la manera en que se imparte el conocimiento, la manera en que se imparte la conversación, todo está sujeto a moldes que hemos venido traduciendo y pretendiendo adaptar en cierta forma, cuando en realidad necesitarían quizá ser descartados.
Ahora bien, esto es en el extremo más básico, pero también podemos verlo a otros niveles. Cuando las teologías opresoras son combinadas con los poderes políticos, los marginados terminan siendo silenciados y muchas veces sus voces también son relegadas a un extremo totalmente devastador. ¿Por qué? Porque no se consideran importantes al momento de la reflexión teológica. Por eso, cuando muchos se exponen a conceptos de la teología de la liberación, tienden a pensar que son opiniones o perspectivas, tienden a pensar que son otras corrientes, cuando en realidad podrían ser las corrientes y las perspectivas que buscan de manera profunda y basado en los conceptos de Mignolo, derrotar o derrocar a estas ideas colonizadoras que por tanto tiempo han hecho daño social, han hecho un daño cultural y han hecho, por supuesto, un daño teológico. ¿Por qué? Porque limitan el pensamiento a lo que hemos heredado de las grandes corrientes y minimizan por completo aquellas voces que son más relevantes en el contexto cultural. Quiero pensar que uno de los mejores ejemplos para que podamos volver a visitar estas temáticas lo encontramos en las iglesias bautistas de Trinidad y Tobago, donde los primeros misioneros que se acercaron con la intención de evangelizar a esta isla se toparon con ideas firmes por parte de aquellas comunidades que heredaron sus tradiciones religiosas de raíces africanas. Las iglesias bautistas en Trinidad y Tobago tienen un tinte distinto porque no solamente aprendieron a valorar y a honrar lo que ya estaba, sino que decidieron no satanizar y no llevar al extremo diabólico las ideas y las prácticas que ya los habitantes tenían cuando ellos llegaron. Por eso es que en sus liturgias vemos elementos totalmente diferentes y para muchos pues tendrá un toque, como lo dije anteriormente, un poco escandalizador cuando vemos prácticas orishás combinadas con cristianismo y la manera en que éstas se entrelazan para crear experiencias espirituales con un toque más relevante para esa audiencia en ese contexto específico. Desde mi punto de vista, quisiera ver un poco más de eso en nuestras iglesias, donde se abraza aquello a lo que pertenecemos. Por eso creo que es sumamente crucial dar un toque o un valor adicional o traerlo sobre la mesa, el tema de la desobediencia epistémica de Mignolo, porque es muy necesario, sobre todo en el contexto en el que vivimos hoy, donde pensamos que los políticos y aquellos que se alinean con ciertos valores culturales son los que llevan la voz campante en el cristianismo. Al analizar esto nos damos cuenta que la voz del cristianismo en la perspectiva hermenéutica debería ser un poquito replanteada cuando escuchamos a los márgenes, porque son los marginados, probablemente, según la postura de Mignolo, aquellos que enriquecen nuestra fe, ya que nos invitan a un diálogo, considerando que vamos caminando juntos en la búsqueda de la verdad. Y para muchos esto puede ser un poquito irrelevante o quizás relativo. ¿Por qué? Porque hemos pensado que la verdad es un concepto poco flexible y es el destino, cuando en realidad deberíamos reinterpretar el término verdad para comprender que se trata más del camino, y si la verdad se trata más del camino, el diálogo y la pluralidad de opiniones es indispensable para comprenderla.